Y por ello, señoras y señores, entrando así al descabello, quizás, como bien decían tantos y tantos visionarios del electromagnetismo, previos a la física cuántica, que ya estableció una realidad, una dualidad fantasmagórica, ilusoria, la dualidad onda-partícula, la cristalización, que lo llaman algunos, de la materia, que no es más que un estado bajo vibratorial, que es lo que convierte en materia, solidifica, cristaliza los cuerpos. La definición de la materia, que es la realidad en la cual nosotros operamos, para bien o para mal. La realidad en la que nosotros operamos, tantos y tantos visionarios, Steiner, Gurdjieff, Irán, Nikola Tesla, todos decían, si quiere usted aproximarse intuitivamente a la realidad de las cosas, piense en términos eléctricos, piense en términos electromagnéticos. Cuando pensamos en términos eléctricos y electromagnéticos, tenemos que pensar en vibración y en frecuencia vibratoria. Pero no necesariamente como si esto fuera una batería, que no sería una mala analogía de lo que es el universo, una perenne, infinita batería, si quieren ustedes, no es necesario, ¿eh? También podrían imaginar el universo en términos de una trenza de chocolate, de la glándula pineal de un sapo o de la nalga izquierda de su suegra. Imagínese usted el universo como quiera. Cualquier tipo de lucubración no estará más lejos de la realidad que cualquier otra, porque todo aquello que usted pueda lucubrar existe. Si no hubiera usted elucubrado ese concepto, evidentemente no existiría. Todo aquello que usted como materia, que de base está conformado por las mismas sustancias por las que se conforman el Sol y los sistemas extrasolares, absolutamente todo, ese luogo comune que dicen los italianos de que estamos hechos de polvo de estrella. Bien, básicamente, señoras con señores, yo contengo carbono, como lo contiene este Nokia de los años 90, o este mortero de madera, con el cual yo puedo sostener el do, que seguramente no se oirá a través del audio de este ordenador, el todo absoluto dentro de la teoría del 7 o del 8, si quieren ustedes, que ya viene evolucionada de la teoría del 3. La ley del 3, ¿qué es la ley del 3? Positivo, negativo y neutro. Estamos todos muy familiarizados con eso. Positivo, negativo y neutro. Es muy básico. Deja de ser como entender el mundo en términos duales, bien y mal, luz y sombra. Háganlo ustedes. Si esto les facilita la posibilidad de generar una imagen perceptiva de realidad concreta, porque no puede, de alguna manera, operar en imágenes puramente abstractas que no tienen representación en su propio estrato orgánico. Evidentemente usted es un ser humano con lo que conlleva, con lo que nosotros hemos definido, que es ser humano. Percibe la realidad a través de estímulos externos, a través de 5 sentidos, que después generan en la conciencia, cosa que nadie ha podido explicar en términos psicofisiológicos todavía, por muchas pajas mentales que se hagan, sigue sin explicación, una proyección sensorial que genera también emociones, sensaciones, pensamientos y nuevas ideas abstractas capaces de estructurar el universo de una forma desconocida, más allá de su propia conciencia, su propia capacidad de lucubrar la realidad a nivel individual, porque usted es un universo. Usted es un universo en miniatura, no solamente a nivel espiritual,
También a nivel físico, volvemos a repetir, usted está hecho de la misma sustancia de la que está hecha cualquier manifestación orgánica, planetaria, exoplanetaria, incluso de todo aquello que ni tan siquiera su imaginación puede abarcar más allá del sistema solar. Mundos desconocidos, que no son más que reverberaciones, frecuencias vibratorias que escapan a su propia percepción vibratoria y sensorial dentro de esta pequeña cuerda en la que nos hallamos, encerraditos, encerraditos, porque nosotros vivimos en una prisión orgánica, cuyo rango perceptivo es mínimo, mínimo, mucho más que mínimo. Nosotros no podemos percibir absolutamente, prácticamente nada de lo que nos rodea, pero al mismo tiempo, independientemente de que percibamos o dejemos de percibir, podemos definirnos como un todo, porque estamos hechos de la misma materia de todo aquello que no llegamos a percibir. Por lo tanto, de vez en cuando, quizás, y por leyes que van más allá de cualquier tipo de percepción, podemos conectar, y no hablo de telepatía, la telepatía en este sentido es ya prácticamente el chocolate del loro. Chocolate del loro, cuando pensamos que nuestra conciencia individual no es más que una manifestación de una conciencia universal. La metáfora de las islas que despuntan en el mar, y si usted deseca el mar, verá que todas esas islas comparten una base común. Bien, esa es la base de la telepatía. Mentes aparentemente, conciencias aparentemente atomizadas que pueden interconectar porque su base es exactamente la misma. Ese es el principio de la telepatía. Bien, mucho más allá del principio de la telepatía, existen otros mundos que ni tan siquiera podemos elucubrar porque van más allá de nuestra propia capacidad de elucubración orgánica. Espiritualmente podemos sintonizar, pero no tenemos ninguna capacidad de verbalizar o de definir orgánicamente aquellos mundos extrasensoriales con los que podamos en un momento determinado sintonizar. Esos estados de gracia en los que de pronto nosotros podemos experimentar la unidad, aquellos que hayan tenido la suerte de poder experimentarlo, esa unidad total, que no es de esta natura en la cual nos hallamos. Positivo, negativo y neutro, ley del 3. La ley de la octava, que decía Gurdjieff, en la que luego se basó la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no se oye seguramente, do es el absoluto, frecuencias vibratorias que generan diversas realidades. Cuando hablamos de realidades hablamos de niveles de conciencia. En ese sentido, no solamente Gurdjieff, tantos otros interrelacionan la realidad planetaria, solar, con la propia realidad del ser humano, la propia conformación del hombre dentro de un propio planeta que forma parte de ese sistema planetario, que es la Tierra, que de alguna manera sería el envoltorio de todo aquello que llamamos humanidad, ser humano. Nosotros somos una célula dentro de un organismo viviente que pudiera ser la Tierra, y la vida orgánica que recubre la Tierra como parte de ese sistema planetario, que forma parte de uno de los niveles de conciencia, de una de las realidades vibratorias, de esa escala octava que todo la abarca, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y vuelve a empezar en una escala superior, es decir, con un nivel de frecuencia vibratoria superior, todo aquello que es el estudio del Sol, de los planetas, del planeta Tierra, es el estudio del ser humano, por esa ley de uniformidad y de analogía y ley de ahorro universal. Existe una ley que estipula que la energía no se desperdicia. No tiene ningún sentido una repetición estéril de una energía. La misma energía se puede manifestar múltiplemente, pero eso no significa que sean diferentes manifestaciones, es exactamente la misma, bajo formas diferentes. Por eso la historia es cíclica y es repetitiva, por eso nada cambia, por eso el concepto de
progresión y de evolución y de progresía es una estupidez típica de la barbarie de la percepción limitada del ser humano, cuando les dicen a ustedes que en la Edad Media eran unos oscurantistas y unos retrógrados y que ahora en una era digital y tecnológica somos seres evolucionados. Más bien todo lo contrario, porque el mantenimiento vibratorio cíclico pasa por estadios de ascensión y descensión. Evidentemente, este estadio que nosotros llamamos de evolución tecnológica y digital es un estadio claramente degeneratorio, regresivo y de putrefacción y descomposición. Sí, sí, inteligencia artificial, memoria histórica, ideología de género. Son todos ejemplos de una distorsión regresiva, decadente, putrefacta. Estamos viviendo un momento de descensión, de descenso vibratorial, que no se asusten ustedes, es absolutamente natural. Quizás hubiera sido más estimulante intelectualmente vivir en un momento de ascensión. Que tampoco, oigan, que tampoco. Porque sin esta degeneración seguramente yo sería un funcionario de la Caixa. Si todo fuera bien, yo sería un funcionario de la Caixa. Con todos mis respetos por los funcionarios de la Caixa, pero yo no me veo 8 horas levantándome a las 5 de la madrugada aguantando a un imbécil para ingresar 2.500 euros al mes. Seguro que ya están en menos. Todas esas frecuencias vibratorias que definen diversos niveles de conciencia, diversas realidades, están en esa escala del 8. Gurdjieff hace una analogía entre planetas y diferentes niveles de vibración, de frecuencia vibratoria que corresponden a diferentes notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Una es la Tierra, otra es la Luna, otra es el Sol, el sistema planetario. Absoluto. Do. Todo es cíclico. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y damos a un salto, a una repetición de la misma escala. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Y damos a un salto a otra nueva escala. Re, mi, fa, sol. No llego ni con los pulmones bien, imagínense ahora que los tengo encharcados. Pero bien, esa ascensión progresiva de la escala musical, cada nota musical con un registro, una frecuencia vibratoria, representa un nivel de conciencia, una realidad. Nosotros estamos en un nivel de la escala musical que representa un estadio particular dentro de otra escala musical, que está dentro de otra escala musical, que está dentro de otra escala musical, que está dentro de otra escala musical. Es decir, por analogía estamos en todas partes, pero individualmente estamos reducidos a lo que pudiera ser un leucocito, un trombocito, una plaqueta, una célula dérmica, hepática, que forma parte de un organismo pluricelular que al mismo tiempo está compuesto de órganos metabólicos que escapan a nuestra propia comprensión como pequeñas células. Eso es, digamos, una metáfora reductivista de la realidad cósmica en la que estamos viviendo. Pues, señoras y señores, se dice que existen dos momentos de transmigración. Cuando hablamos de muerte, que ya es un concepto absolutamente alucinatorio, esquizoide, el de la muerte, que no existe. No existe en términos energéticos la muerte. ¿Cuándo muere la electricidad? ¿Cuando usted apaga la luz? No. Esa electricidad sigue eternamente consciente, independientemente de que se manifieste activa o pasivamente, según su propia percepción sensorial, esa electricidad es omnipresente, omnipotente, ubicua y omnisciente. Así es nuestra propia carga, batería energética, la que representamos ahora mismo comprimida dentro de esta carcasa, de este cuerpo orgánico, al cual hemos dado nombre y apellido y con el cual nos hemos identificado, como si tuviéramos algo que ver con él más allá de su efímera y caduca naturaleza. Cuando este cuerpo marchite, que ya está marchitando a pasos agigantados, todo aquello que yo represento, todo aquello que yo proyecto,
tímida y metafóricamente a través de mi verborrea, continuará disperso en la escala musical del do, que llega a la repetición del do y que vuelve a llegar a otra repetición del do. Si quieren ustedes hablar en términos de reencarnación védica, hablen en términos de reencarnación védica. Aquí estamos hablando en términos electromagnéticos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dentro de esta escala, al parecer, hay dos puntos de transmutación, porque se muere muchas veces en la vida. Podemos hablar de estos puntos de transmutación como muerte en el sentido de que se da un salto en la escala musical más o menos radical, porque generalmente entre un nivel de conciencia y otro no hay cambios radicales, sino que hay puntos de intersección en los que de manera más o menos suave y acomodada se transmigra de un estado a otro. Nada es excesivamente agresivo en la naturaleza. Los diversos niveles de conciencia se interpenetran, están interrelacionados, están mixtos. Hay puntos de transacción, hay puntos de transmigración, de intersección, de costura, en el cual suavemente se pasa de un estado al otro. No suelen haber, en la naturaleza no suelen haber rupturas. La naturaleza no es una línea recta, como nos explica la geometría euclidiana o la matemática. Por eso nosotros vivimos en un sueño absolutamente aberrante y absolutamente incorrecto. Nosotros vivimos con axiomas geométricos euclidianos, con líneas rectas, con ángulos, con anchos, con bajos, con largos. Eso no existe. Eso es una paja mental de nuestra cultura absolutamente ciega, sorda, muda, atáctil y anósmica. Sobre todo el pensamiento occidental y europeo, particularmente retrógrado en función de otros conocimientos más apegados a una realidad cósmica y universal, típicos de civilizaciones antiguas, pero no entraremos por ahí. No existe en la naturaleza la línea recta, la naturaleza es amorfa, la naturaleza es una continua interpenetración en diferentes estados móviles, sólidos, físicos y gaseosos, que son los mismos, representados en diferentes estados de vibración, diferentes frecuencias vibratorias que hacen que se manifiesten materialmente bajo estados sólidos, físicos, gaseosos, etcétera, etcétera. Y entre el estado sólido, físico y gaseoso siempre hay un punto intermedio que manifiesta el tránsito entre un estado y el otro. No hay cambios bruscos, todo es como la temperatura. 1 grado, 2 grados, 3 grados, 5 grados, 25 grados, va ascendiendo o descendiendo gradualmente. Se interpenetra aquello que nosotros interpretamos como frío o calor. Nuestro cuerpo, a través de nuestra capacidad de percibir y de poner un nombre a lo que significa calor o frío, tiene directamente que ver con nuestra sensación subjetiva de calor o frío. Hay gente que tiene frío con 10 grados y hay gente que tiene frío con 25 grados. Tiene frío hasta en el Caribe o tiene calor en Suecia, dependiendo de cómo interprete. Bien, los niveles de conciencia y las percepciones tienen una escala gradual amable, soft. Pero existen dos momentos en esa escala musical del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, del do al do, a la siguiente experiencia, que es particularmente sísmica. La adolescencia, sí, esos momentos hormonales en los cuales el ser humano se siente de una vulnerabilidad y soledad pesadillesca, y determinados estadios de la senectud, si no se ha podido llegar a un nivel particular de percepción de la propia existencia. Adolescencia, senectud, hay dos momentos en los cuales hay una adaptación más o menos brusca. Ese cambio vibracional hacia la siguiente nota musical se hace sentir de forma desarticulada. Y esos cambios existen. E incluso entre esos cismas desarticulados existen otros pequeños cismas, otras pequeñas muertes, la crisis de los 40. Popularmente les hemos dado muchos nombres, pero no dejan de ser más que saltos
entre un y otro nivel de conciencia que están basados en cambios de vibración, en cambios de frecuencia vibratoria, electromagnética, que es como la realidad está estipulada más certeramente a día de hoy cuando intentamos entender qué cojones significa todo eso en lo que estamos viviendo. Y por ello, precisamente, la vejez y la muerte no dejan de ser más que estadios en los que la frecuencia vibratoria aumenta, contrariamente a lo que pensamos. Los viejecitos pierden capacidades, pierden facultades. No pierden ninguna facultad. Lo que pierde facultad es la materia orgánica que reviste su propio, su propio, su, su propia identidad espiritual. Su identidad espiritual aumenta de frecuencia. La frecuencia es cada vez mayor, más alta, más alta, más alta. Verán ustedes que los viejecitos están siempre recordando su pasado. Literalmente hacen viajes en el tiempo y viven una realidad atemporal. Son capaces de transportar al presente, es decir, desde el punto en el que parten al futuro, al presente, una realidad que vivieron hace 40 años como si fuera mucho más sólida y consistente que la que están viviendo ahora mismo, perceptivamente en este momento. Viajan en el tiempo. El viaje en el tiempo es algo facultativo de aquellos cuya frecuencia vibratoria aumenta. Los ancianos aumentan en frecuencia vibratoria, espiritual y anímica. Lo que decae es el sustrato orgánico. Pobre viejecito que ya no ve, que ya no oye. El viejecito ve y oye más que usted en términos espirituales, pero precisamente por eso está capitulando de su prisión orgánica, porque se acerca al do, la última escala musical que dará el paso a la siguiente escala musical con una frecuencia superior. Muerte, y luego si quieren ustedes hablar de reencarnación con una nueva frecuencia musical, una nueva ley de 8, no entraremos por ahí. Pero el anciano no pierde facultades. El anciano capitula de su sustrato orgánico porque llega el momento de dar un salto a una siguiente escala musical. ¿Cómo? Llega un momento en el que la frecuencia vibratoria, anímica y espiritual de ese ser humano que lleva ya 80, 90 años, vibra a tal frecuencia y a tal velocidad que ya no tiene cabida en un sustrato orgánico bajo vibratorial. Ese es el envejecimiento y esa es la muerte. Este estuche decae porque ya no puede contener un sustrato anímico y espiritual que ha ido aumentando de frecuencia vibratoria. Ese sustrato anímico y espiritual debe mudar como las serpientes de piel, debe, para cambiar de escala, porque ya es vibratoriamente superior a las capacidades de ese estrato orgánico, debe mudar, debe mudar. Por ello, el sustrato orgánico decae, envejece y muere. Y lo que llamamos muerte no es más que la misma entidad espiritual que, habiendo aumentado de frecuencia vibratoria, ya no cabe en esta dimensión orgánica y tiene que mudar a la siguiente escala musical. Eso es el envejecimiento, eso es la muerte. El anciano vibra a una velocidad superior a la suya. Pobrecito, está cojo, ya no ve, ya no oye, no ve y no oye, y está cojo porque esta realidad orgánica ya no le pertenece. Ha llegado su momento de dar el salto a la siguiente escala de octavas, la siguiente escala musical. Y, señores, seguimos.